El Senado de los Estados Unidos y los republicanos se oponen contra Trump. Algo extraordinario está ocurriendo en Washington en este preciso momento, y no viene de los lugares habituales que todos conocemos en la capital. Por primera vez en mucho tiempo, el intento directo de un presidente en funciones por ampliar su poder personal no está siendo detenido por los tribunales ni por el partido opositor. Lo está frenando gente de su propio bando. Senadores que antes lo respaldaban sin condiciones ahora están marcando líneas rojas que dicen no van a permitir cruzar. La maquinaria de contención institucional se mueve despacio, pero se mueve con firmeza, y el choque entre la voluntad de un solo hombre y las normas que regulan el cargo que ocupa ya no es algo abstracto. Está pasando en vivo, en tiempo real, en los corredores, las oficinas y las salas de comisiones del Senado de Estados Unidos. Si quieres entender qué significa realmente este instante para la democracia estadounidense y por qué trasciende con creces el siguiente ciclo electoral, quédate hasta el final. Y antes de seguir, si este tipo de análisis te resulta útil, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte lo que viene después. Imagina la escena, madrugada de un martes en el edificio Russell del Senado. Los celulares se iluminan en los escritorios del personal. Los asistentes revisan las pantallas 2 veces, luego una tercera. Senadores republicanos de peso reciben llamadas inesperadas de colegas que se suponía eran inquebrantables, de presidentes de comités que durante años evitaron cualquier grieta pública con la Casa Blanca. Las conversaciones son cortas, directas, sin rodeos, porque algo cambió, no de la noche a la mañana, ni por un voto aislado o una declaración aislada. La presión acumulada llegó al punto en que quedarse callado ya no es una opción segura. Y ahí es donde siempre empieza el verdadero riesgo para cualquier gobierno. No cuando la oposición sale a las calles o domina los titulares, sino cuando los que deberían guardar silencio empiezan a hacer llamadas, porque justo ahora una revuelta seria y sostenida está creciendo en el Senado contra lo que solo se puede describir como una apuesta coordinada por concentrar el poder presidencial, un esfuerzo por consolidar autoridad de formas que empujan y en algunos casos rebasan los límites legales y constitucionales de lo que el Ejecutivo puede hacer. Y no, esto no son simples roces políticos de rutina entre ramas del gobierno que siempre han tenido tensiones naturales. Esto va más profundo y tiene un peso estructural mucho mayor, porque involucra a senadores republicanos, la propia base política del presidente en la Cámara Alta, que están diciendo que ya no están dispuestos a dar cobertura total a acciones ejecutivas que, en privado, consideran que han cruzado la raya. La importancia de esta revuelta no radica solo en que algunos senadores estén molestos o pensando en sus próximas elecciones. Lo que importa es que las instituciones mismas están empezando a defenderse con herramientas reales y procesales, y cuando eso pasa, cuando la gente dentro del sistema usa los mecanismos que el sistema les dio, las administraciones no responden como responden a críticas externas, se apresuran, reajustan, mandan emisarios al Capitolio para conversaciones que nunca aparecen en agendas públicas. Eso es exactamente lo que estamos viendo desarrollarse en este momento. Una Casa Blanca que planeó su segundo mandato contando con un apoyo republicano monolítico está descubriendo de forma concreta y dolorosa que esa premisa era equivocada. En el corazón de toda esta historia hay una tensión que se fue acumulando desde los primeros días del nuevo periodo. El presidente entiende el poder como un CEO entiende un balance, algo que hay que maximizar, consolidar y usar sin fricciones innecesarias de abajo ni de afuera. Cada límite se ve como un estorbo, cada mecanismo de control como un rival que hay que manejar o minimizar. Durante los primeros meses de este mandato, esa mentalidad funcionó porque el costo político de resistir era altísimo para la mayoría de los republicanos. Disentir significaba riesgo de primarias, pérdida de puestos en comités, convertirse en blanco de presión constante que puede acabar con una carrera. El silencio no era solo comodidad, era el cálculo más lógico para la mayoría del caucus. Pero ese cálculo está cambiando, y aquí la historia deja de ser sobre personalidades y pasa a ser sobre cómo funcionan las instituciones bajo una presión sostenida y cada vez más intensa. El detonante concreto de esta revuelta actual gira alrededor de
una serie de acciones ejecutivas relacionadas con la autoridad federal para gastar dinero, el grado de independencia de las agencias y, sobre todo, el uso de los poderes de emergencia. Para suficientes senadores republicanos, estas medidas ya no se pueden defender ni legal ni políticamente sin renunciar a las responsabilidades institucionales por las que fueron elegidos. No es un desacuerdo ideológico común. Varios de los senadores que ahora hacen las críticas más fuertes apoyaron los objetivos de fondo cuando se plantearon por la vía legislativa normal. Lo que no pueden respaldar es el método, porque en un sistema constitucional construido precisamente para que ninguna rama tenga poder ilimitado, cómo se hace algo es tan importante como qué se hace. Cuando la Casa Blanca empezó a tratar los poderes de emergencia no como un recurso excepcional para crisis reales, sino como una herramienta administrativa cotidiana para saltarse el proceso de asignación presupuestal del Congreso, se cruzó una línea que bastantes senadores sintieron que debían señalar públicamente, aunque supieran el precio político que pagarían. Y aquí es clave entender cómo opera realmente el poder. Los poderes de emergencia no están diseñados para usarse como se están usando ahora. Legal y constitucionalmente, existen para que el Ejecutivo pueda reaccionar rápido ante una crisis auténtica, más rápido de lo que permite el ritmo normal del proceso legislativo. Son una válvula de escape para momentos excepcionales, no una forma habitual de gobernar ni un atajo cuando el camino legislativo se pone difícil o lento. Pero cuando las declaraciones de emergencia empiezan a aplicarse a áreas sin conexión clara con ninguna crisis identificable, cuando se convierten en el instrumento principal para ejecutar políticas que el Congreso no ha aprobado explícitamente, a veces incluso contradiciendo asignaciones ya votadas, todo el esquema de separación de poderes empieza a ceder de una forma para la que no fue construido. Los senadores republicanos en los comités de asignaciones lo entienden mejor que casi nadie, porque ven con detalle qué fondos se están reasignando, cómo se justifica y cuál será el costo institucional a largo plazo de normalizar esa evasión para todos los futuros congresos y administraciones. Y eso es lo que viene ahora. Este no es el primer momento en la historia de Estados Unidos en que una administración prueba los límites del poder ejecutivo. El patrón se repite desde hace décadas y cruza líneas partidistas sin excepción. Lo que hace único este instante no es el intento en sí, sino la combinación de escala, velocidad y contexto institucional. Un Senado al que ya se le pidió adaptarse a más de lo que su rol original contemplaba. Un poder judicial remodelado durante años con nombramientos que traen sus propias complicaciones, y una estructura de supervisión que ha sido erosionada sistemáticamente por una mezcla de debilitamiento procesal y presión política constante durante años. Lo que cambia ahora es la cantidad de frentes que están bajo presión al mismo tiempo. 3 acciones específicas se han convertido en los focos principales de la resistencia actual en el Senado, y entender cada una es fundamental para captar por qué este momento se siente distinto a los enfrentamientos anteriores entre este presidente y el legislativo. Primero, el uso de declaraciones de emergencia para redirigir fondos que el Congreso asignó para fines concretos hacia prioridades ejecutivas que nunca se sometieron a aprobación legislativa. Eso es un desafío directo al poder del erario, que la Constitución le da claramente al legislativo. Segundo, la afirmación de autoridad presidencial para remover jefes de agencias de forma que la confirmación del Senado se vuelve casi protocolaria, en vez de un control real sobre el personal ejecutivo. Despojar a la Cámara Alta de una de sus funciones constitucionales esenciales ha generado alarma profunda, incluso entre senadores que en general han apoyado las decisiones de personal de la administración. Tercero, una reestructuración propuesta en cómo se reportan los hallazgos de inteligencia a los comités de supervisión del Congreso. Un cambio que senadores de los comités de inteligencia y Fuerzas Armadas han calificado con creciente franqueza y cada vez menos paciencia como un ataque directo a la arquitectura de supervisión que el Congreso construyó durante décadas de elecciones dolorosas. Cada una de estas acciones, tomada por separado, generaría preocupación seria en senadores que se toman en serio su rol institucional. Juntas, forman un patrón que ha ido creciendo a lo largo de este mandato. Crean lo que varios senadores republicanos han empezado a llamar, en sesiones que ya no son del todo privadas, un enfoque sistemático de consolidación ejecutiva. Y los patrones son más peligrosos que los incidentes aislados, porque generan precedentes. Y los precedentes no se quedan con la administración que los crea, se heredan. El próximo presidente
de cualquier partido, mirará lo que se normalizó aquí y se preguntará por qué debería respetar límites que su antecesor descartó sin consecuencias duraderas. Porque ahí radica la amenaza real de la memoria institucional. Lo que esta administración establece como uso aceptable del poder de emergencia, la siguiente lo heredará como herramienta disponible con menos fricción política, porque el argumento ya se habrá normalizado, y lo que este Senado no logre frenar se convertirá en práctica establecida que los futuros congresos encontrarán mucho más difícil revertir. Los senadores que ahora se rebelan entienden algo que la Casa Blanca parece haber olvidado. Su función constitucional es servir como contrapeso efectivo al Ejecutivo, sin importar quién lo ocupe, y por primera vez en este mandato, suficientes de ellos han decidido que el costo de abandonar esa responsabilidad es mayor que el de asumirla y pagar el precio político que conlleva. La conversación interna entre los republicanos del Senado ha cambiado en las últimas semanas de formas que al principio fueron sutiles, pero que ahora son imposibles de ignorar para quien observa con atención. El cambio empezó con un tono distinto en las audiencias de comités, preguntas más incisivas, menos aceptación automática de las explicaciones de la administración que antes pasaban sin cuestionar. Luego apareció en declaraciones en el Pleno que sonaban a apoyo superficial, pero incluían salvedades que los lectores atentos reconocieron como advertencias claras. Y después surgió en las sesiones informativas que el personal de comités daba a periodistas, no oficialmente, sin generar titulares inmediatos, pero en un patrón constante y creciente que revelaba hacia dónde se había movido realmente el ánimo del caucus. A puerta cerrada, los senadores republicanos de mayor rango empezaron a hacerse una pregunta que llevaba años sin ser central en el grupo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para respaldar esto? Y cuando suficientes responden que ya no más, el silencio colectivo se rompe, y cuando el silencio se rompe desde dentro, las instituciones empiezan a respirar de nuevo. Esto no es el fin de nada, es el comienzo de algo mucho más grande, la prueba de si las reglas que sostienen la democracia estadounidense todavía tienen fuerza cuando el poder que las diseñó decide ignorarlas. Y el resultado de esa prueba no solo definirá el resto de este mandato, definirá cómo se transmite el poder en Estados Unidos durante generaciones. Manténganse atentos, porque lo que está pasando en estos pasillos no es ruido político pasajero, es el sistema recordando que fue construido precisamente para momentos como este. ¿En qué instante la aceptación pasiva de una extralimitación del Ejecutivo se transforma en complicidad activa? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla ni se plantea en el aire. Surge en contextos muy concretos, solicitudes específicas, momentos precisos y situaciones donde la distancia entre lo que se le pide a un senador que respalde y el propósito esencial de la institución que representa se vuelve tan grande que ya no se puede cubrir con declaraciones generales bien redactadas. Y la formulan personas que saben que su respuesta será juzgada no solo por la Casa Blanca y los votantes en las próximas primarias, sino por la historia y por colegas que observan con atención quién toma una decisión y en qué momento exacto. En ningún lugar se ve esa tensión institucional con más claridad que en el Comité de Asignaciones del Senado, que se ha convertido en el principal campo de batalla del actual estancamiento. Durante meses, ese comité operó bajo una tensión contenida. Aprobaba suficientes prioridades de la administración para mantener una relación funcional, mientras ponía frenos discretos a autorizaciones que sus miembros consideraban constitucionalmente insostenibles. Esa contención controlada se quebró bajo el peso de peticiones que superan con creces lo que el marco estaba diseñado para aguantar. Varios senadores que hasta ahora se mantenían en la zona de acomodación razonable han pasado a una oposición abierta y explícita. No porque sus convicciones políticas cambiaran de golpe, sino porque las solicitudes concretas que llegan desde la Casa Blanca han entrado en un terreno donde seguir acomodándose les obligaría a avalar acciones que no se pueden reconciliar con la Constitución que juraron proteger. Lo que hace especialmente significativa esta resistencia no es solo que exista, sino su timing y su procedencia. Estos no son senadores que construyeron sus carreras oponiéndose al presidente. Varios de ellos fueron de los primeros y más visibles en respaldarlo. Apostaron capital político real con el argumento de que su estilo de liderazgo, por poco ortodoxo que fuera, generaría resultados que justificarían cierto grado de flexibilidad institucional. Ahora, en esta etapa del mandato, después de haber hecho esas apuestas, están llegando a una conclusión más profunda que la mera frustración o el cálculo electoral. Es un juicio privado,
forjado por la experiencia acumulada con esta administración, de que la trayectoria tomada ha ido demasiado lejos como para seguirla sin infligir un daño irreparable a la institución que fueron enviados a servir en Washington. Y a medida que esta resistencia se consolida y se hace más visible en el registro público, la verdadera historia deja de centrarse en las acciones ejecutivas específicas que se impugnan y pasa a lo que la propia impugnación revela sobre el estado de las instituciones. Porque los senadores republicanos no organizan revueltas a la ligera. La infraestructura política que sostiene la lealtad presidencial en el partido actual es formidable, construida con precisión, respaldada por recursos inmensos y capaz de hacer que el costo de disentir se sienta rápido e intenso. Cuando senadores que entienden perfectamente esa maquinaria deciden romper de todos modos porque calculan que el daño institucional de callar supera el daño político de hablar, eso dice algo grave y específico sobre la magnitud de lo que creen que se les está pidiendo aceptar. Todo esto se inscribe en un ajuste de cuentas institucional más amplio que lleva años gestándose y que no se puede separar de este momento concreto. El Senado fue diseñado para ser la cámara más lenta y reflexiva, el lugar donde se examinan los excesos del Ejecutivo en vez de celebrarlos, donde las consecuencias a largo plazo de decisiones a corto plazo son sopesadas por personas con suficiente experiencia institucional para entender el precio de perder estructuras que tardaron generaciones en construirse. Esa función deliberativa ha estado bajo enorme presión durante años, comprimida por la aceleración de la polarización política, y esa misma polarización ha convertido lo que debería ser lealtad institucional en algo que cada vez se parece más a lealtad personal, a un partido o a una figura. Lo que la revuelta actual señala es que la presión llegó a un punto donde la función deliberativa se está reafirmando, no por un idealismo repentino, sino por el reconocimiento práctico de que la alternativa, mantener el silencio y la acomodación, se ha vuelto demasiado costosa sin causar un daño permanente a la propia institución. Estos hilos, los poderes de emergencia, el impasse en asignaciones, la disputa sobre la supervisión de inteligencia, los cálculos cambiantes de senadores que antes daban cobertura confiable, no son historias separadas que coinciden por casualidad. Son la misma historia vista desde distintos ángulos, una prueba de estrés para determinar si las salvaguardas incorporadas al sistema constitucional estadounidense todavía funcionan cuando la presión para abandonarlas viene desde dentro del gobierno y no de una amenaza externa. Y los senadores que alguna vez midieron su relevancia por su cercanía al poder ejecutivo, ahora la miden por algo más antiguo y duradero. ¿Cómo quedará la institución después de que termine su mandato y si lo que hicieron en este momento específico la fortaleció o la debilitó para quienes vengan después? Mientras la controversia inmediata sobre acciones ejecutivas específicas sigue dominando los titulares, una presión más silenciosa y estructuralmente profunda se acumula debajo de la superficie. Cada vez que la administración intensifica el uso de la autoridad de emergencia como herramienta de gobierno rutinaria, revela, sin querer, lo que más parece querer superar: la supervisión presupuestal del Congreso, el proceso de confirmación, los requisitos de informes de inteligencia y la memoria institucional de senadores, con suficiente trayectoria como para haber visto qué pasa cuando esos mecanismos se descuidan o se desmantelan, y la siguiente crisis llega antes de que puedan reconstruirse. Eso es lo que realmente incomoda a estos senadores, algo que va más allá de la fricción política habitual. Ellos ven cómo se está formando la convergencia. La autoridad de emergencia se expande más allá de cualquier definición razonable de emergencia. La supervisión presupuestal se elude mediante órdenes ejecutivas. Las cadenas de informes de inteligencia se reestructuran para reducir la visibilidad del Congreso, y el proceso de confirmación se vuelve casi irrelevante. Todo al mismo tiempo. Comprenden que no están ante un momento político difícil con un final previsible. Están ante una prueba de sistemas, una pregunta concreta sobre si las instituciones siguen operando como fueron diseñadas cuando la presión sostenida viene del propio poder ejecutivo en vez de un desafío externo que todos podrían enfrentar unidos. Para cualquiera que observe este desarrollo, la tentación es reducirlo a otro capítulo en la eterna pelea partidista, enmarcar la revuelta del Senado como mero posicionamiento electoral en vez de como una señal institucional auténtica. Pero eso pierde completamente el punto.
porque la pregunta verdadera no es si el presidente logra objetivos políticos específicos a corto plazo. La pregunta verdadera es si el sistema de poderes separados, la arquitectura de pesos y contrapesos que ha definido la gobernanza estadounidense por más de 2 siglos, todavía es capaz de funcionar según lo previsto cuando una rama presiona con fuerza y constancia contra los límites de su autoridad. Y esa pregunta no solo compete a los senadores en rebelión, le pertenece a todas las instituciones del sistema y a cada ciudadano que espera que el gobierno bajo el que vive opere según reglas que ningún individuo pueda simplemente ignorar por considerarlas un estorbo. El paralelismo histórico que senadores de alto rango invocan discretamente en conversaciones privadas no es partidista, es anterior a las divisiones políticas actuales. Cada generación de líderes estadounidenses se ha enfrentado a una versión de la misma pregunta. ¿Son las restricciones institucionales límites reales que atan a quienes ejercen el poder o son meras sugerencias que ceden ante quien las presione con suficiente fuerza? La respuesta nunca se ha resuelto de una vez por todas. Se responde generación tras generación mediante decisiones específicas que toman personas específicas en momentos específicos de tensión institucional. Lo que hace trascendentales esas decisiones es que no se sienten heroicas cuando se toman, se sienten costosas, inciertas y políticamente expuestas. Los senadores que ahora resisten no lo hacen porque sea fácil, lo hacen porque la alternativa, el silencio, la acomodación, la normalización gradual de un ejecutivo que opera sin controles significativos, finalmente se ha vuelto la opción más costosa, porque los sistemas democráticos no se protegen solos de forma automática o pasiva. Dependen de personas dentro de ellos dispuestas a defender las reglas cuando esa defensa resulta incómoda, políticamente cara y personalmente arriesgada. Y esa defensa, ya sea discreta o pública, procesal o declarada en el Pleno del Senado, es la verdadera historia que se escribe detrás de los titulares en este momento. Una historia que no se escribirá por los resultados de votaciones específicas ni por la trayectoria de una sola carrera política, sino por el peso acumulado de las decisiones tomadas en los instantes en que el principio institucional se enfrenta a la presión plena y sostenida del poder ejecutivo consolidado. Y el mundo observa con memoria larga para ver si esos límites todavía significan lo que siempre se supuso que significaran. Si este análisis te ayudó a ver con más claridad qué está realmente en juego en Washington, dale me gusta y suscríbete. Esta historia avanza rápido y estaremos aquí para desglosarla paso a paso.